Buenas tardes, qué bueno estar nuevamente por aquí en Rigorífico Poesía, hablando de literatura, hablando de libros, después de un largo tiempo que no teníamos estos en vivos. El día de hoy pues he querido venir a compartir con ustedes sobre este libro de James Rhodes, un famoso concertista de piano, ¿sí? Londinense. Y en este libro que se llama Instrumental, pues nos viene a compartir o nos comparte acerca de, es autobiográfico, de su vida en cuanto a su amor por la música y especialmente la música clásica. Pero también nos habla acerca de situaciones adversas que tuvo que padecer en su vida, como lo fue ser violado cuando era muy niño, su adicción a las drogas, al alcohol, su paso por clínicas de reposo, y también en medio de todas estas duras situaciones cuando tuvo su hijo, cuando fue padre. Entonces James Rhodes pues tiene ascendencia judía y desempeñó varios trabajos durante su vida. Inclusive llegó a trabajar en Burger King, en este restaurante de hamburguesas, en temas de negocios también, y finalmente pues descubrió el tema de la música, que es a lo que se dedica actualmente. Nació en el año de 1975. Tuvo intento de suicidio por lo menos unas 5 veces. Drogadicto, alcohólico. A la edad de 6 años lo violaron. El violador tendría unos 30 o 40 años más que James. Y este libro, pues la primera edición fue en el año 2020. Entonces tenía 38 años de edad el autor al momento de publicarse la primera edición de este libro. Y la última vez que salió de un hospital fue en el año 2007. Ahora, una de las cosas que él menciona acá en este libro es cómo la música cura, ¿sí? Que es una de las pocas cosas que no sea de índole química, que puede tener un efecto positivo en el ser humano. Y él menciona, por ejemplo, que cuando se es víctima de violación, lo que pasa frecuentemente es que se piense que ello pasa por culpa propia, ¿sí? Es una de las características que siempre suele pasar a las personas que son violadas. Lo primero que se dibuja en su entorno como seres humanos es que la situación que han pasado es por culpa de ellos. Entonces es una de las primeras cosas con las cuales tiene que luchar una persona que ha sido víctima de violación. Y hay diferentes niveles de vacío e insatisfacción en este tema, ¿sí? y en la sociedad. Entonces dice que los efectos de la violación es culparse a sí mismo, ¿sí? Es una lucha contra sí mismo, de donde está presente sentimientos como el odio, y donde, por ejemplo, él menciona que no hay cura para superar una violación. O sea, que es de las pocas cosas que él considera que definitivamente no tienen cura de poder superar eso en la vida, que tal vez aprenda a vivir con esta situación. Y lo violaron cuando tenía 6 años de edad. ¿Y quién fue el violador? Un profesor de boxeo fue el que lo violó. Y James, después de esto, pues se volvió una persona retraída, introvertida, no quería ir a clases de boxeo. En ningún momento se dieron cuenta, pues, como los padres o las personas que estaban alrededor de esto, a pesar de cambiar de comportamiento. Entonces, una de las cosas que hay que tener presente es mirar el cambio de actitud de las personas, la forma en que se comportan, para llegar a identificar como estos episodios. Y James lo que hace en cada capítulo de este libro es que al principio de cada capítulo nos habla de algún músico de música clásica de los cuales él admira, y da una breve descripción o un boceto de estos músicos, y recomienda como algunas piezas musicales. Uno de ellos se llama Prokofiev, ¿sí? Un ruso
y donde, por ejemplo, algo particular de estos músicos, de estos artistas de la música clásica, es las adversidades que también pasaron en su vida. Entonces, lo que hace James Rhodes es mencionarnos, mire, estas personas que ustedes conocen como famosos, con músicos clásicos famosos, pues han pasado diferentes adversidades en su vida, y producto de ello también pues es que tienen sus piezas musicales. Lo que hablábamos la otra vez, que decía Mario Vargas Llosa, que gran parte o un gran porcentaje del arte paradójicamente proviene de situaciones adversas, de la tristeza, la infelicidad, de las adversidades de la vida, es donde viene el arte realmente conmovedor, ¿sí? Entonces este escritor ruso a los 9 años, este músico ruso, ¿sí? Este pianista a los 9 años de edad, pues ya había sido, tenía una pobreza abrumadora, y lo que tiene que ver con Prokofiev, a los 9 años de edad hizo su primer ópera. Entonces imagínense, a los 9 años de edad. Y también nos habla en cuanto a Schubert, que murió de sífilis a los 31 años de edad. Dice que fue una persona desgraciada en el amor, fue una persona que fue muy pobre económicamente, ¿sí? En cuanto al tema de alimentos, en cuanto al tema económico. A los 18 años, Schubert creó más de 20.000 compases de música, ¿sí? 9 sinfonías a los 31 años de edad, cuando en ese momento Beethoven solo había realizado una. Schubert físicamente pues era feo y era bajito, ¿sí? Entonces todo esto giraba alrededor de este importante músico de piano. Y después de mencionarnos sobre su admiración por estos dos pianistas, como lo fueron Prokofiev y Russo y Schubert, donde nos desglosa cómo eran sus vidas, también él sigue hablando de los efectos de la violación, y habla sobre cómo, por ejemplo, durante casi 5 años, ¿sí? Desde los 6 años de edad, durante casi 5 años, fue violado por este profesor de boxeo, de cómo esto generó en él depresión, de cómo desarrolló diferentes tics, el trastorno disociativo, ¿sí? El cual es el más grave y duradero de los síntomas del abuso sexual. ¿Y en qué consiste este trastorno disociativo? Es el de múltiples identidades, ¿sí? Ustedes han visto tal vez una película donde hay un personaje que él tiene diferentes entidades, ¿sí? Diferentes personalidades, el mismo actor. Y en el caso de James, pues esta disociación, ese trastorno disociativo, también tiene que ver con olvidar lo que se habla y volver a tocar el tema a los 5 minutos. Entonces puede estar usted hablando de un tema aquí en este momento y a los 5 minutos se le olvidó ese tema y vuelve a repetir lo mismo. ¿Y por qué se da este trastorno disociativo? Porque la persona pues trata de olvidar esos episodios, como lo fue en este caso la violación, ¿cierto? Entonces, tratando de olvidar estos episodios, pues eso afecta a otros temas de la vida. Y, por ejemplo, mirar el pasaporte y ver que ha estado en muchos lugares, pero no recordar nada de ello. O sea, ver algunos sellos de viajes, pero no recordar estos viajes. O, por ejemplo, películas, personas, lugares. Pero lo curioso de esto, y tiene que ver mucho con los accidentes también, que dice que las personas, por ejemplo, Alzheimer o este tipo de enfermedades pueden olvidar muchas cosas, pero que hay temas naturales que el cuerpo los puede procesar, ¿sí? Por ejemplo, una pieza musical. Uno podría decir, ¿cómo una persona va a ver un sello en un pasaporte y no va a recordar dónde estuvo? Pero esa persona, en el caso de la música, sí puede ir y tocar un recital, ¿sí? No olvidar las notas de un recital. Más de 1000 notas de un recital, por ejemplo. Entonces son ironías o particularidades que se dan en este tema del trastorno disociativo. Ahora, y él dice, si no lo recuerdas, el pasado no puede aterrarte. Entonces por eso se da también todos estos temas. Casi 5 años duró este abuso. Cuando se fue de ese colegio tenía 10 años de edad. Y dice que él se convirtió un psicópata en miniatura. Otro de los rasgos característicos de las personas que son violadores es que en su niñez fueron violados, ¿sí? Se da mucho ese tema. Entonces una persona que ha sido violada pues tiende
hay hartas probabilidades, ¿no? De que de adulto vaya a tomar esa misma actitud, ¿sí? Ese comportamiento, y no es porque la persona pues quiera hacerlo, sino que esos efectos de la violación pues los viene como a aflorar al volverse de víctima a volverse quien infringe estos abusos a otras personas, ¿sí? Entonces dice que dos cosas le salvaron la vida a él a los 7 años de edad. El amor por el hijo, ¿sí? Más adelante, cuando tuvo su hijo. Y hay una parte bien particular cuando él tuvo el hijo, de lo que él describe que significa tener un hijo bajo estas circunstancias que él estaba en su vida. Y la música clásica, especialmente Johann Sebastian Bach. Dice que fue lo que le salvó la vida, esos dos hechos particulares de la vida: el haber tenido un hijo y haber descubierto a Johann Sebastian Bach, y especialmente esta pieza musical de la Chacona, que ustedes reconocerán que es muy famosa para este pianista. Ya nos habla un poquito de Bach, donde habla de cómo hay una experiencia que tuvo este importante músico, y la reflexión de esta experiencia es que la familia no es sinónimo de amor necesariamente. ¿Y qué fue lo que pasó con Bach? En la página 49 de Johann Sebastian Bach, en la página 49 del libro, nos relata la historia de este personaje. Dice: con 12 años bajaba a escondidas al piso inferior mientras todos dormían. Robaba un manuscrito que el gilipollas de su hermano no le dejaba consultar. Lo copiaba, lo escondía. A continuación dejaba con cuidado el original en su sitio y volvía a la cama para dormir unas pocas horas antes de levantarse a las 6 para ir a clase. Estuvo haciendo eso durante 6 meses, hasta que tuvo la partitura completa y pudo estudiarla, fijarse en todos los detalles, empaparse de ella. Entonces, pues mire, el hermano no le dejaba ensayar música, tocar piano. Le tocaba a Johann Sebastian Bach durante casi 6 meses al escondido ir y bajar, pues ir al otro piso de la casa, a la otra parte de la casa, para poder estudiar, ¿sí? Antes de ir a clase y poder enfocarse en el tema de la música. Entonces no necesariamente la familia es sinónimo de amor, y acá vemos un ejemplo con Johann Sebastian Bach, donde pues la familia no le apoyaba, y eso suele pasar mucho, ¿no? Cuando por ejemplo alguien dice: yo me voy a dedicar al arte, ¿sí? Cualquier rama del arte, pues los padres o la familia suelen decir: dedíquese a algo realmente importante, a algo de verdad, no al arte. Claro que también, pues, si uno se va a dedicar al arte, pues hágalo bien, ¿cierto? O sea bueno en eso, sea disciplinado, estúdielo, disfrútelo, pero trate de ser el mejor. No es estar por estar en diferentes ramas del arte, pero pues sin un significado o algo de profundidad que valga la pena. Cuando murió la mujer de Johann Sebastian Bach, es que él compone esta famosa pieza clásica que es la Chacona, ¿sí? Y el gran amor de su vida, ¿sí? Él le compuso esta pieza musical en su memoria. Y se la recomiendo para que ustedes la escuchen, ¿no? Y cambia el contexto. Cuando uno dice: esto lo compuso tal músico, pero si uno sabe el contexto, el detrás de, tiene mayor significado. Ahora, nos sigue contando James sobre consecuencias de la violación. Dice que el tema de la violación llevó a que él, de niño, en otro colegio, pues tuviera atracción por por otros hombres, ¿sí? Dice que él, pues, especialmente personas mayores, chicos mayores que él, adultos, que inclusive él llegaba a practicar sexo oral a estas personas por unos dulces, ¿sí? Y a generar tics, a ser retraído, a ser una persona sola, introvertida. Y después él nos habla acerca de lo que es el piano y lo que es tocar piano. Y él dice: no es fácil tocar piano, ¿sí? No es utilizar los dedos o apretar teclas por apretar. Dice que, por ejemplo, nunca habrá ni puede haber dos interpretaciones idénticas de la misma obra musical, así sea el mismo artista. Dice que hasta el tamaño y el grosor de los dedos influye a la hora de tocar el piano. Y él coloca unos ejemplos de algunos músicos que eran muy importantes en esta rama, y él decía cómo la fisiología de sus dedos, de sus manos, también permitía por naturaleza que estos pudieran aprovechar ello
para entablar o para reproducir o para crear unas piezas geniales de la música clásica. Después él habla acerca de cómo la adicción al cigarrillo, ¿sí? Cuando una persona es adicta al cigarrillo tiene el 43% más de probabilidades de suicidarse si no fuma. Entonces, el producto de la violación, pues la persona trata de resguardarse en algo. Y en este caso, las drogas, el cigarrillo, pues es como una vía de escape, ¿sí? Para este tipo de personas, no solamente quien es víctima de una violación, sucede en muchos otros ámbitos de la vida, pero dice en el libro que hay un 43% de probabilidades de suicidarse si no fuma la persona. Y tuvo el diagnóstico pues de trastorno disociativo de la personalidad, donde tenía 13 personalidades, varias identidades, donde el objetivo era sobrevivir a toda costa. Por eso en gran parte los problemas de pérdida de la memoria, porque es algo adrede que la persona quiere olvidar esos episodios de violación, pero eso trae aparejado olvidar otras situaciones de la vida. Entonces, los niños que son abusados tardan tiempo en responder cuando se les hace preguntas. Es otro de las consecuencias que suelen pasar a quien ha sido violado, ¿sí? Y llegan a experimentar también, por ejemplo, él menciona que a los 30 años de edad, James fue la primera vez que le contó a alguien que de niño fue abusado. Y a la persona que le contó fue a una amiga de la familia. O sea, ni siquiera fueron los padres, ni siquiera fue algún otro docente o un psicólogo. Y miren todo el tiempo que pasó, ¿no? Desde los 6 años y fue violado casi 5 años, hasta los 10 años. Y solo hasta los 30 años de edad, James vino a contarle a alguien que había sido violado de niño y era un amigo de la familia. Se menciona allí en el libro que el 99% de los casos en que alguien logra llegar a una víctima de violencia, dice que se socava sus creencias. Lo que menciona acá es que el 99% de las personas que logra entrar en confianza con alguien que ha sido víctima de la violencia son los psicólogos, ¿sí? Que pueden llegar a entender, a generar temas de confianza, pero que es una tarea pues titánica, porque a cambio de esto pues normalmente las víctimas afloran mucha rabia, paranoia, dudas, destrucción. Entonces dice que es una labor titánica el poder llegar a tener confianza en una persona que ha sido violada, y pues que en el 99% de los casos quien logra hacer esto pues es un psicólogo, ¿no? Porque se necesita mucha paciencia y mucho profesionalismo, porque estas personas pues van a siempre tratar de aflorar por naturaleza como sentimientos de rabia, de paranoia, de dudas, todo este tema de cosas, de aspectos. Después en otro capítulo él nos habla de Beethoven, empieza a hablar de Beethoven y cómo alrededor de Beethoven, por ejemplo, que era una persona sorda, que sufrió mucha violencia en la familia en el tema del alcohol, y cómo inclusive Beethoven a los 16 años tuvo que llevar a su padre a juicio para que le asegurara unos ingresos para él poder comer, ¿sí? Entonces es como un boceto acerca de este músico de Beethoven y de las adversidades que él tuvo que pasar también. Y después ya nos sigue hablando en otro capítulo James acerca de cómo él defecaba mucho, ¿sí? O sea, él iba al baño a hacer sus necesidades y pasaba horas y horas en el baño, y un tema fisiológico también, ¿sí? Y mental, y por eso se demoraba tanto defecando en un baño. Dice que cuando una persona ha sido violada cambia su percepción del sexo y las relaciones, ¿sí? Y el patrón o la forma de medir esto. Entonces dice que el primer amor de James, dice que fue en la época de colegio a los 13 años de edad, y fue un hombre, un niño igual a él. Sin embargo, James menciona más adelante que a él nunca le gustaban los hombres, que él no se considera gay, pero que pues eso fue lo que sucedió en ese momento en el colegio. Y desde la época de colegio pues no volvió a tener nunca más en su vida sexo con hombres. Dice que más adelante un profesor fue quien lo alentaba de verdad y lo apoyaba para que él tocara piano, ¿sí? Y ese profesor trató de conseguirle inclusive una beca para estudiar, a pesar de que James no mostraba mayor talento. Entonces, pues allá hay otra como condición de enseñanza, ¿no? De los profesores, del potencial. No se necesita ser el mejor en ese momento
para buscar una beca o para apoyar, sino ver el potencial o la disciplina de alguien para apoyarlo y que pueda llegar a ser alguien de renombre o con unas características especiales en alguna rama del arte. Y dice que a los 13 años pues él empezó a relacionarse con todo este tema del cigarrillo, del alcohol, se volvió adicto a estas drogas y a pesar de que en su momento quien lo violó, que recordemos que fue un profesor de boxeo, lo inducía a que él tomara alcohol para ablandarlo, para subyugarlo y poder acceder a este. Dice que a los 14 años empezó con drogas como la heroína y como la marihuana. Entonces, y que como consecuencia de las violaciones tuvo que ser operado 3 veces. Inclusive tuvieron que colocarle titanio, ¿sí? Y un especialista de la medicina que se llama proctólogo, ¿sí? Después le dijo a él que estas operaciones o este titanio que tenía que colocar en su espalda, en su columna y demás, fue por producto de las violaciones, ¿sí? Porque pues imagínense un niño de 6 años pues es víctima de una violación, pues un adulto, imagínense lo que puede a nivel fisiológico repercutir una violación a nivel de su cuerpo, de dañar su espalda, de dañar su columna. Entonces tuvo que ser sometido a 3 operaciones de titanio y porque él mantenía, por ejemplo, una de las cosas que padeció durante mucho tiempo fue fuertes dolores en el trasero, ¿sí? Y en la ingle. Y bueno, más adelante él nos cuenta que a los 18 años terminó el colegio y el médico le dijo que tenía, debido a la adicción a las drogas desde los 13, 14 años a los 18 años de edad, ¿sí? El médico le dijo que tenía los pulmones como de alguien de 60 años, ¿sí? Por las drogas. Entonces marihuana, heroína y pues el efecto, ¿no?, secundario de lo que produjo también estas drogas como consecuencia de la violación. Él buscó refugio en esto. Empieza ya su recorrido en la vida al ser internado en un psiquiatra, ¿sí? Y después él lo echarían de la Universidad de Edimburgo. En 1995 viajaría a París y allí dejó de tomar alcohol y drogas. Y después él se fue para Londres y se inscribió para estudiar psicología. Entonces miremos una persona que fue producto de violación, cómo más adelante, paradójicamente, quiere entrar a estudiar psicología, ¿cierto? En Londres. Pero él allí, él abandonó este tema de la psicología, pero le dejó una experiencia bien importante, y es que él conoció a alguien que se convertiría en un gran amigo, ¿sí? En un gran consejero de vida y que lo apoyaría en este tema de los trastornos y de su vida, y es un psicólogo, ¿sí? Un psicólogo que tenía 2 doctorados y lo conoció en esa universidad. Sin embargo, James, pues él pensó retirarse de psicología, pero igual pues continuó y se graduó como psicólogo, ¿sí? Y cuando decidió estudiar psicología fue porque pensó que no tendría futuro como pianista. ¿Y qué pasa? ¿Recuerdan que dijimos que el único que lo apoyaba en su niñez y demás para la música era un profesor? Su familia no lo apoyaba, ¿sí? Le decía, no toque piano, dedíquese a otra cosa. Entonces él llegó a pensar, pues yo no voy a tener futuro como pianista, entonces voy a estudiar psicología. Me imagino que también tuvo que repercutir su experiencia de niño en el tema de la violación para él haber escogido esa carrera, me imagino yo, no lo menciona en el libro. Pero dice que él dijo, bueno, no va a tener futuro como pianista, entonces voy a estudiar psicología. Se graduó como psicólogo. Después dice que él empezó a trabajar como vendedor de anuncios económicos. Entonces mire las vueltas que da la vida antes de encontrar como el cauce, ¿sí? Y suele pasar mucho con las personas que son famosas o que son exitosas en un ramo. Y eso es lo que no se ve en la actualidad o lo que ven los jóvenes, ¿no? Que suelen pensar que alguien que es famoso o que alguien que es bueno en algo encontró el éxito de la noche a la mañana, ¿sí? Pero miren que no, siempre va a haber como unas luchas. Y recuerdo, abriendo un paréntesis acá, hay un canal en Instagram donde entrevistan al presidente del Grupo Éxito, que es una cadena de supermercados aquí en Colombia, y le preguntan a él qué piensa en cuanto al éxito, ¿sí? Que para él cuál es la definición de éxito. Entonces él dice, cuando uno logra el éxito, uno está feliz, pero uno no está feliz por lograr eso, ¿sí?
por la medalla que logra en ese momento, sino que uno está feliz, o lo que hace que esa persona sienta eso es porque en ese momento en que obtiene la victoria, en que alcanza un logro en su vida, ya sea familiar, personal, académico, en ese momento la persona piensa en todo lo que tuvo que pasar, ¿sí?, para haber llegado a ese punto. Y entre más adversidades, entre más le haya costado llegar a ese punto, asimismo será proporcional la felicidad que va a tener en ese momento, ¿sí? Si a una persona no le cuesta mucho lograr algo, pues no va a ser lo mismo la felicidad de esa persona que le ha sido fácil en la vida a quien ha tenido que luchar. Entonces dice que es proporcional la felicidad a lo que usted haya tenido que padecer en su vida para lograr ese logro, ¿sí? Cierro paréntesis. Entonces, después de él trabajar en anuncios económicos, de trabajar en Burger King, todo ajeno a la música y a la psicología, que fue lo que él estudió, a los 22 años de edad, sin embargo, en esos trabajos él ganaba mucho dinero, ¿sí? Entonces hay otras de las dicotomías de la vida, que a veces usted puede llegar a ganar dinero en algo que no le gusta, ¿sí? Y le puede ir mejor ganando dinero en eso que no fue lo que le gusta a usted, y se da esas ironías de la vida. Sin embargo, pues él en el fondo tenía amor por el piano, ¿sí? Y a veces las personas cambian eso, ¿no? El hacer lo que les gusta por dinero, ¿sí? Y pues no se puede generalizar, hay circunstancias a circunstancias y hay que analizarlas cada una, pero pues en torno a esto se puede dar unas buenas reflexiones. Dice que él se casa, ¿sí?, aún en contra de que sentía que no debía hacerlo. Entonces estamos hablando más o menos a la edad de unos 22, 30 años de edad. Y se casó con una mujer 10 años mayor que él. En el 2011 fue el matrimonio. Entonces él pretendía llevar una vida normal. Su esposa queda en embarazo y resulta que de un momento a otro pues queda en embarazo su mujer. Él considera al hijo como un milagro, una bomba atómica del amor, dice él en el libro. Y él habla en este momento, él dice, mire, si hay ateos, si hay personas que no creen en Dios, les aseguro que en el momento en que usted está teniendo un hijo, es lo que él cuenta en el libro, usted, si no cree en Dios, usted va a acudir a ese ser sobrenatural para que su hijo nazca bien, que nazca con todos sus dedos, que nazca saludable, ¿sí? Y él habla de cómo la creencia en Dios en el parto, mientras esperaba el hijo. Él dice, los momentos más felices de la vida han sido aquellos en los que ha sostenido en sus brazos a su hijo mientras les daba de comer. Y una de las consecuencias de esto, ¿sí?, fue que con su hijo él se volvió sobreprotector, ¿sí?, a raíz de la violación que él sufrió de chico. Entonces él, ya siendo papá, pensó, bueno, voy a proteger a mi hijo, pero se volvió sobreprotector, porque él pensando, yo no quiero que mi hijo vaya a experimentar lo que me pasó a mí. Y en ese momento él le cuenta a su esposa que fue violado de niño, ¿sí? Entonces mire que él le contó a quien fue su esposa, la mamá de su hijo, después de que él había sido violado de niño. O sea, no es que conoció a quien fue su esposa en ese momento, antes de casarse, y le contó su vida. Imagínense en esa situación. Usted conocer a una persona, se casa y al tiempo le cuenta, mira, a mí me pasó esto de niño, ¿sí? Debe ser algo muy impactante, ¿cierto? Y también el nivel de comprensión o de empatía o de amor de esa otra persona para entender esa situación. Entonces acá hay unas apartes de la página 108 en cuanto a esta situación, donde por ejemplo dice, página 108 y 109, dice, no, acá en esta parte no, esto ya lo acabé de mencionar. Entonces, uno de los aspectos terribles cuando alguien ha sido violado es que su hijo cumpla la edad en que empezó ello, pues le hace recordar todo y sobre todo pensar que al hijo le puede pasar lo mismo. Entonces después él recayó otra vez, a pesar de haber tenido su hijo. Más adelante él recayó como en este tema de recordar que había sido violado. Entonces él empezó con cuchillas a hacerse cortes en la piel. Y resulta que las personas que intentan suicidarse o todo eso, o esas personas que cogen cuchillas y empiezan a hacerse cortadas en los brazos,
dice que lo hacen, no es porque, por ejemplo, necesariamente, ay, con esta cortada yo me quiero suicidar ya, sino que menciona James que esas cortadas en los brazos generan unos efectos similares o semejantes a los efectos que produce la heroína, la droga, ¿sí? Cuando esas personas se cortan con cuchillas. Y él da algunos ejemplos, por ejemplo, Johnny Depp, ¿sí? Este actor, el de Piratas del Caribe, en algún momento de su vida realizó estos cortes con cuchilla en sus brazos y esto llega a tener un subidón, ¿sí? de efectos semejantes a la heroína. En algún momento se le fue la mano con estas cuchillas y tuvo que ser llevado al hospital. Él regresó a la casa después del hospital y se autolesionaba con estas cuchillas. O sea, el mismo día que regresó del hospital intentó no suicidarse, sino infligirse estas lesiones para tener efectos semejantes a los de la heroína. Entonces, más adelante nos habla otra vez de la música y menciona a los que él considera la Santísima Trinidad, ¿sí? Ustedes saben que en el mundo cristiano, pues la Trinidad es lo que se asemeja a Dios, Jesucristo y Espíritu Santo. Y en el mundo de la música es conocida la Santísima Trinidad a tres grandes músicos, a Brahms, ¿sí? A Bach y a Beethoven. Y coincidencialmente los tres empiezan por B, ¿cierto? Brahms, Bach y Beethoven. Después menciona James que en todas estas subidas y bajadas él llegó a tocar por ejemplo, Brahms, ¿sí? Menciona a estos tres de la Santísima Trinidad. Habla de Brahms, dice que él llegó a tocar en prostíbulos por falta de dinero en su familia. Llegó a tocar en prostíbulos para poder tener recursos para comer, ¿no? Entonces uno recuerda, por ejemplo, a Van Gogh, el pintor, que se volvió famoso después de haber muerto, ¿no? Que muchos de los artistas y de las grandes personalidades del mundo alcanzan el éxito es después de muertos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en cuanto a Abraham, dice que tuvo cuento con, o sea, un tipo de relación con la mujer de otro músico, que es Schumann, ¿sí? Entonces llegó a tener como un lío de faldas allí. A causa de la muerte de su madre en 1865, Brahms compuso uno de los Requiem. Requiem es como el término en música clásica que se conoce para aquellas piezas que tienen que ver con actos fúnebres, ¿sí? Y dice que a causa de la muerte de su madre en el año 1865, él compuso uno de los requiem más famosos de la historia. Pues otros famosos también ya lo hicieron en su momento, como fue Mozart y Fauré, ¿sí? Y más adelante él nos menciona en cuanto a pensamientos en cuanto al suicidio. Y algunos de ellos, él nos menciona en la página 134, donde él, por ejemplo, dice: cuando estás metido en ello, cuando sientes que te ahogas en esa mierda y todo parece lo más real, no ves las cosas con perspectiva. En la depresión, el trauma, el estrés postraumático, como queráis llamarlo, no queda espacio para la realidad. Mi mundo se había desmoronado y solo cabíamos yo, mis delirios y mi ego. No me queda otra opción que irme de este mundo. Uno de los malentendidos más peligrosos sobre el suicidio es que nadie sabe que, para aquellos que lo están contemplando, casi siempre constituye una elección absolutamente válida. Se parece un poco a estar muerto de hambre. Tras no haber comido durante varios días y llegar de pronto a un restaurante en el que lo único que sirven es algo que odias, hasta decir basta, y que antes no te habrías comido ni loco, pero no tienes otra opción. Lo pides, te lo comes, te lo metes en la boca con las manos lo más deprisa posible y no paras hasta que estás a punto de desmayarte. La realidad de mi situación tal como yo la veía y mi febril cabeza habían empezado a agitar los cimientos de mi autosuficiencia, hasta el punto de que el poder y el lujo de tomar decisiones se me habían hurtado. Entonces él coloca el ejemplo del suicidio, ¿no? De que es como si usted tiene mucha hambre, pero no le gusta un alimento, pero ya cuando no hay nada que comer, ¿sí? Que muchas veces uno dice, cuando tenga hambre comerá tal cosa, ¿no? Que los padres le dicen a los hijos, listo, no le gusta tal comida, listo, entonces esperemos que tenga hambre y cuando tenga hambre ya se lo va a comer. Usted se lo come, a pesar de que no le gusta, pero es porque ya la necesidad fisiológica lo lleva a ello. Asimismo él lo equipara al tema del suicidio. Ahora, después menciona a James que él planeó suicidarse, ¿sí? Dice que inclusive hizo su testamento y
y más adelante fue ingresado otra vez al psiquiatra. O sea, acá estamos hablando que él ya había estado casado, había tenido un hijo, ¿sí? Y volvió a recaer. Entonces le mandaron otra vez medicamentos, y estos medicamentos se los dieron para que liberara endorfinas. Estos medicamentos se los dieron para que no liberara endorfinas, ¿sí? A causa del dolor de las cuchillas. Se intentó ahorcar. Más adelante él conoce a alguien que lo solventa, ¿sí? Para entrar a un centro de rehabilitación en Estados Unidos y de esa manera pues poder luchar en contra de las drogas, del tema del suicidio y demás. Ya en otro capítulo nos habla de otro famoso músico clásico que es Chopin, ¿no? Chopin, donde inclusive nos dice que Chopin era algo racista, ¿sí? Murió a los 39 años de edad y murió de tisis. Compuso su primer concierto para piano a los 19 años de edad. Momento en el cual abandonó su casa para explorar el mundo, este artista reconocido. Duró 2 meses James Rhodes en Estados Unidos, en este centro de rehabilitación donde un amigo le pagó, ¿sí? La estadía allí, que pues para nada era económica. Y dice que la terapia que le ayudó fue pedir perdón a las personas que le hubieran hecho algún daño en el pasado. Entonces acá me llamó la atención eso, ¿no? ¿Cómo o qué terapia es la que le ayudó a él a poder superar estos aspectos de su pasado? Y habla del perdón, ¿sí? Pero me imagino que debe ser muy complicado, ¿no? Usted perdonar a quien le ha infringido daño. Y dice que uno de los experimentos era que él tenía que escribir qué personas le habían causado daño y tratar de perdonarlos, ¿no? Entonces, y él mencionó que a los únicos que él no busca, y era buscarlos, no solamente perdonarlos, sino buscar a esas personas. Y él dice que él escribió una carta donde decía que a los únicos que no buscaría como regla de esta terapia es que en dicha búsqueda esa persona causara mayor daño. Es decir, si usted iba a buscar a alguien para decirle que lo perdona por el daño que le hizo y usted sabe que a causa de eso esa persona antes se va a aprovechar de usted y le va a causar más daño, pues esa regla es la que usted tiene que llevar a cabo, ¿sí? Porque usted se va a volver a colocar en una situación de indefensión. Entonces, después James lo que hace es realizar algunas reflexiones sobre el amor, donde él dice que es un examen práctico, donde no hay un manual, ¿sí? Donde usted se sabe la teoría, pero la práctica es otra cosa. Y después él más adelante dice que el reflejo natural del hombre en las relaciones humanas amorosas es marcharse, ¿sí? Pensar fisiológica, que el hombre suele pensar que hay alguien más mona, mejor en la cama o más independiente que su mujer. Que suele pasar lo mismo que con la tecnología, que usted tiene un iPhone y a los pocos meses ya se vuelve obsoleto, porque usted piensa que salió otro mejor iPhone, que el nivel fisiológico del hombre es igual, ¿sí? Que usted siempre va a pensar que hay una mujer más bonita, una mujer que es más independiente, una mujer que es mejor en la cama, y lo mismo pasa con los iPhone, con la ropa, con el televisor. Ya sale un televisor, a los 3 meses sale otro y usted ya quiere es el que es mejor, ¿no? Y de fondo se está perdiendo realmente la razón de ser, ¿sí? Del televisor, que es para ver televisión, pero usted no, yo quiero tener el mejor. Entonces él empieza a hacer un análisis como en cuanto a estas cosas allí. Después él se separa temporalmente de su mujer y vuelve a autolesionarse con cuchillas. Y finalmente pues se divorcia James, ¿sí? ¿Y de quién? De Jane, que era la mamá de su hijo. Entonces esto es lo que va aconteciendo en el libro. Después él habla en cuanto a cómo por cosas de la vida conoce a alguien que más adelante se convertiría en su manager y que le ayudaría mucho. Y entonces dice que lo conoció fue en una panadería, un día que estaba tomando café y por cosas de la vida empezó a hablar con él y se convertiría en su manager y en una persona que lo ayudaría mucho. Se llama Dennis y le dice que Dennis le dijo en su momento que solo conoce una pieza y es la chacona de Bat. Entonces miren lo curioso de la vida, ¿no? Las ironías. Recuerdan que yo dije que en su vida lo que lo salvó fueron 2 eventos. Su hijo, cuando tuvo su hijo, y haber conocido a Johann Sebastian Bach.
Después en una cafetería conoce a quien sería su manager. Y ese manager resulta que de la música clásica solo conocía una pieza, solo conocía a un músico y dice que lo único que conocía era a Bach, ¿sí? Y la Chacona. Y resulta que la Chacona es la canción preferida de James Rhodes. Entonces, pues él durante su vida se esforzó mucho por tocar esa pieza, por aprendérsela y demás. Y entonces lo curioso es que él pudo vislumbrar a quien sería su futuro manager justo con la pieza musical que era la única que conocía él. Entonces allí hay como unas coincidencias de la vida, ¿no? Borges, Jorge Luis Borges, el escritor argentino, dice que no hay coincidencias, que simplemente el mundo con sus fichas y todo se toma una línea de tal forma que encajan las piezas. Entonces dice que esa pieza pues la practicaba James desde los 7 años de edad, y estamos hablando que él a los 30 y pico, casi 40, conoció a esta persona. Pues imagínense ustedes de los 7 años estar interpretando una pieza musical y darse la oportunidad, ¿sí? Que ahí es cuando uno dice que no hay suerte, ¿sí? Que la suerte simplemente es el encuentro entre la preparación y la oportunidad. Él desde los 7 años de edad tocando esa pieza, la Chacona. Y llegó un momento donde los 30 y pico, casi 40 años de edad, conoció a alguien que justo se iba a convertir en su manager y que solo conocía la pieza de Johann Sebastian Bach, que se llama La Chacona, y precisamente era la que él estaba practicando a los 7 años. Entonces, la suerte, como dicen muchos, no es más que el encuentro entre la oportunidad, ¿sí? Y la preparación. Ahora, dice que Denis le propone a James grabar un disco y que está dispuesto a patrocinarlo para ello. Entonces James le cuenta aspectos de su vida pasada, firman un contrato. Después de firmar el contrato ya le cuenta más al detalle sobre su vida pasada. Y él tiene un temor de que el Denis, el representante o el manager que está invirtiendo mucho dinero en él, se arrepienta de seguir patrocinándolo, porque James le va a contar aspectos de su vida, ¿no? De intentos de suicidio, de la violación, de las drogas, del alcohol, todo ese tema. Y resulta que Denis le apoya, ¿sí? Cree en él a pesar de lo que le contó de su vida pasada. Y en ese momento James empieza a ir a Alcohólicos Anónimos. Y allí conoce, no en Alcohólicos Anónimos, sino en esta época de su vida, conoce a quien sería otra de sus parejas, que es Hattie, ¿sí? Una mujer de aquellas perfectas que no se fijaría en alguien como él, dice James. Una mujer de 24 años. Y James tenía 32 años. Entonces, dice que era una mujer perfecta, una mujer que no se fijaría en un tipo como él, una mujer que llama la atención de todos los hombres. Y menciona más adelante que su ex esposa, la mamá de su hijo, se va a vivir al otro lado del mundo. Por lo tanto, entonces, pues se va con el niño. Y resulta que pasa algún tiempo, James está arruinado, conoce a otra persona que va a ser quien lo va a financiar, ¿sí? Le va a financiar en temas médicos, en honorarios, en facturas, en comprar un piano muy costoso para que él practique. Y entonces él cuenta esta experiencia de su vida allí. Más adelante otra persona que le ayuda. Y ya para ir terminando esta primera sesión, porque vamos a dejar el resto, lo poco que queda para otra sesión, él dice: hay cosas que nunca se pueden devolver, a menos no rápidamente. Llegará un momento en que pueda devolverle hasta el último céntimo. Se está refiriendo a este nuevo patrocinador, ¿sí? Llegará un momento, espero, en que yo actúe con la misma generosidad con otra persona. Ahora mismo solo puedo pensar en cómo se ha portado conmigo, con la boca abierta de incredulidad por lo generoso que ha sido, y trato por todos los medios de no defraudarlo. A veces me da la impresión de que soy el hombre más afortunado que conozco. Y aquí recuerdo que hay un libro que se llama Mi Primer Millón, y ese libro, Mi Primer Millón, habla de diferentes personalidades del mundo que uno creería que fueron ricos o tuvieron el éxito desde cuna, y no, fueron personas que fueron creciendo. Y me estoy refiriendo a Henry Ford, ¿sí? Me estoy refiriendo a Steven Spielberg, me estoy refiriendo a Onetti, que fue un petrolero muy famoso, me estoy refiriendo a Honda, ¿sí? El de las marcas de las motos. Y en este libro se mencionan diferentes personalidades como estas, donde se habla de cómo crecieron ellos. Por ejemplo, Walt Disney, ¿sí? De cómo él se iba al bosque a dibujar y a mirar los animalitos, ¿sí?
y de cómo superaron adversidades para llegar a ser esas personas que conocemos famosas y exitosas en sus respectivos mundos. Y hay una frase de Steven Spielberg que apoya lo que acaba de decir James en cuanto a este nuevo patrocinador que confió en él, ¿sí? Porque es muy fácil que confíen en uno cuando usted tiene todas las cualidades, todas las virtudes, cuando usted no tiene problemas de violación, cuando usted no tiene problemas de drogas, de alcohol. Es un tema bien complejo, ¿cierto? Porque a veces también el confiar y que la otra persona siga en ese mundo, pues se suele perder la confianza. Pero bueno, es un tema complejo. Pero Steven Spielberg dice, uno tiene que devolver del pozo donde uno sacó petróleo, ¿sí? ¿Y qué significa eso? Como en la vida, ¿sí? Como hay una frase, creo que es de Newton, que dice que si estoy viendo lejos es porque estoy encima de hombros de gigantes. Nadie en la vida, también lo decía Cristiano Ronaldo, nadie en la vida se hace solo, ¿sí? Por muy que usted se queda el berraco, puede ser que usted se hizo solo, hay muchos méritos, sí, pero siempre van a haber personas alrededor que ayudan a que podamos alcanzar las cosas. Entonces, lo que dice Steven Spielberg es devuelva al pozo donde se sacó petróleo, lo mismo que dice James Rhodes en este libro. Entonces, usted ayudará a otras personas también. Bueno, esta es la primera sesión del libro de James Rhodes, este concertista famoso londinense de ascendencia judía. Y ya en la próxima sesión terminaremos mis reflexiones en cuanto a este concertista, en cuanto a este pianista. Entonces, por favor, no olviden darle me gusta y darle compartir a estos videos. También pueden ir y escuchar esto en Spotify. Estará disponible para aquellas personas que no tienen la oportunidad de ver los videos, pues mientras están trabajando o haciendo otras labores pueden escuchar en Spotify a través de mi canal también estas tertulias. Una feliz tarde y nos vemos en una próxima oportunidad.